disolver. Que el aeropuerto de Cruzados a unos 300. ¿Cuál es su nombre, señor? Basta ya de corrupción. Salvador. Somos una nueva Salvador. 40 generación. Somos la muertos voz que del dejan las pueblo, somos la protestas voz del desde el pueblo. 7 de diciembre. Somos la voz de una nación, voz del pueblo. Basta ya de corrupción. Somos una nueva generación. Somos la voz. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente los peruchos como ustedes. Ahora vamos a tratar un tema que es reciente, el conflicto que hay de Petro con el Perú. En verdad es un conflicto generado por Petro, ¿no? Porque nosotros obviamente simplemente lo último que se sabe del Perú es que declaró un distrito ahí en Santa Rosa y de ahí, bueno, tratan de tratar de buscar mejorar la situación de esa gente, como siempre nosotros a última hora tratamos de mejorar nuestras fronteras, ¿no? Pero bueno, eso es lo último que hay de nuestro lado. Pero Petro empezó a decir que nos hemos apropiado de una isla, ¿no? Que les pertenece, a pesar de que hace muchos años ya nosotros venimos poseyendo esa isla, inclusive hay 3.000 habitantes ahí peruanos, ¿no? 3.500 creo. Bueno, pero la cosa es que muchos dicen que este conflicto que está generando Petro es por temas internos, ¿no? Que obviamente él no tiene la popularidad que quisiera y tal vez quiere con esto impulsar su popularidad. No todo Colombia está de acuerdo con esta decisión. Hay muchos que dicen no vemos nosotros dónde está el conflicto, ¿no? Porque de todas maneras está dentro incluso de las fronteras que han sido delimitadas ya en el Tratado de 1929. Pero bueno, este es un conflicto que podría escalar a más si es que no lo sabemos manejar. Y creo que nosotros ya tenemos experiencia de cómo a veces hemos dejado que las cosas fluyan, como que no va a pasar nada y al final nos pasan factura. Así que, bueno, vamos a tratar este tema, a ver qué opinión tienen acá mis compañeros y empecemos pues a discutir. Sí, es importante entender que, bueno, particularmente en Colombia, ¿no? Se está viviendo una situación en este gobierno que no es favorable, ¿no? Es un gobierno con graves cuestionamientos y no era lo que se esperaba. El pueblo colombiano decidió por este señor porque pensó que iba a hacer algo, como aquí se decidió, o un grupo decidió, por el sombrero loco, ¿no? Pero hay que entender algo, y es importante ya recalcarlo en la mente. Estas personas que tienen una estructura de pensamiento siempre te van a decir que quieren lo mejor para ti, quieren lo mejor para la ciudadanía, para la sociedad, para tu comunidad. Pero al final acaban haciéndolo peor, acaban destruyendo, acaban empobreciendo, acaban entristeciendo, acaban separando, y obviamente basado en el tema económico, acaban deprogramando, así como ha pasado en Bolivia, ¿no? Que ahora Bolivia también va a entrar en un cambio, posiblemente tornándose a la derecha, totalmente contrario de lo que casi una década ha venido gestionando el MAS. Entonces nos damos cuenta aquí que si bien la ciudadanía está de un tumbo a un tumbo, cuando está con la derecha no va a haber perfección, lamentablemente. Ahora considerando siempre qué derecha, ¿no? Porque ahora se cataloga derecha al mercantilista, o al social cristiano, O el socialdemócrata. ¿no? O al socialdemócrata, ¿no? Entonces, si bien es una ala moderada de izquierda que está más enfocada en la inversión, no deja de tener ese contexto social que mantiene el tema del pensamiento. Si bien es importante trabajar y apoyar a la ciudadanía y todo lo demás, pero tú no puedes siempre mantener a la gente dándole de comer. Tú tienes que enseñar a la gente a producir, ¿no? A pescar, a desarrollarse, porque uno no es eterno. Y lo que uno, como en este caso se diría, ¿no? Porque siempre se cataloga el papá gobierno. Un papá lo que siempre va a querer es que su hijo se desarrolle y crezca y sea grande. No siempre mantenerlo, porque en algún momento ese papá va a desaparecer
y cómo va a quedar ese hijo, ¿no? Ese hijo va a quedar en la nada, va a quedar en la mendicidad. Entonces, basado a todos esos puntos, sí es importante darnos cuenta de que los gobiernos son puestos por la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía tiene una responsabilidad indirecta. Por eso es importante saber votar. Ahora, referente a este tema, Petro no está teniendo un gobierno aprobado. Lamentablemente ha habido también este incidente que hubo con el senador Uribe, que lamentablemente ya no está entre nosotros, y que también lo implican a él. O sea, hay muchas implicancias y muchas situaciones donde lo buscan establecer como partícipe de las situaciones. Y por este detalle, él lo que está buscando hacer es establecer un desorden interno, porque de eso viven, del desorden, ¿no? En donde él pueda mantenerse en el poder. Porque saliendo del poder, le va a caer la mancada. Le va a caer la mancada. Entonces, ¿qué es lo mejor que se pudo dar? Bueno, se dio, justo, mira, los peruanos están tomando Santa Rosa, bacán, justo, exacto. Y de ahí se aprovechó, ¿no? Entonces, si bien es importante que todos los grupos diplomáticos, en este caso, puedan ir, ¿no? Ya están abriendo para poder armar una mesa de debates y todo ello. Que hay algunos que indican por qué voy a ir a debatir si ya la cosa está clara, ¿no? En el Tratado de Salomón Lozano y todos los demás puntos que se han ido. Entonces, yo no tengo la culpa de que el río cambie su cauce. O sea, si más adelante el río vuelve a su cauce, ¿cómo hacemos ahí? Volvemos a cambiar. Y si el río se fuera de Perú y se fuera para Colombia, entonces, ¿qué? Perú tendría que ir a decirle, oye, el río o colombianos, porque, o sea, no tiene nada que ver. El detalle que justo también muchos expertos colombianos indicaron que el gobierno de años atrás ya sabía que habían estas particularidades y no hicieron nada. Entonces también entra a tallar la falta de gestión, la falta de cuidado de los gobernantes, ¿no? Los gestores colombianos. Entonces, sí es importante considerar esto, porque obviamente son provocaciones, pero hay que entender algo que es importante. A estas alturas no podemos llegar a temas bélicos. Perdemos todos, ¿no? Pero también es importante considerar que el país tiene que armarse. No por esta situación, por situaciones futuras. Cuando entra un gobernante y se vuelve medio desquiciado, hay que cuidarse, ¿no? No como hemos visto ahora algunos comentarios, ¿no? De algunos congresistas que dijeron, no, ¿para qué nos armamos? Vamos a pelear contra los marcianos, ¿no? Otro que ha indicado que hay que condecorar a Petro, y por ahí otro que hay que eliminar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, es importante saber elegir, porque si uno elige esa gente no va a cuidarte, no te va a representar, no va a sacar cara por ti. Tienes ineficientes, ineptos, falta de patriotismo, escorias, y esa la votamos nosotros, la ciudadanía. Entonces, es importante, tanto aquí como allá en Colombia, no votar con el hígado, sino votar con objetividad, porque al final los que vamos a pagar pato vamos a ser nosotros, porque esos presidentes van a seguir ahí en sus oficinas dirigiendo todo mientras que la gente se está desviviendo, ¿no? A ver que ellos se vayan adelante, pues, como espartano, a ver que lo ponga Petro ahí con su sable y que vaya adelante de toda la imposible. Ahora, en el caso de Perú, digamos, especialmente, Considerar eso. nosotros somos un país que sí ha perdido mucho territorio, justamente porque los vecinos siempre buscan, obviamente, aprovechar nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Nunca cuidamos nuestras fronteras, no tenemos una política de fronteras, ¿no? Que debería ser algo primordial.
como la tiene Brasil, por ejemplo, ¿no? Que tiene sus fronteras bien cuidadas, ¿no? Como la tienen otros países pues desarrollados, ¿no? Nosotros tenemos héroes que han muerto por esa frontera, nosotros no podemos disponer de esas fronteras y menos elegir presidentes que a los cuales, por ejemplo, o le digan a Bolivia, oye, ¿quieres mar por acá? Ven por acá para tener mar, ¿no? O sea, esos mensajes que dan nuestros presidentes atentan contra la memoria de nuestros héroes, finalmente, y contra nuestro propio territorio que es sagrado, ¿no? Entonces, nuestra política, como bien dice Miguel, nuestra política de militar tiene que ser de todas maneras prioridad. Nuestros vecinos siempre nos han quitado territorio y acá no hay ya no va a pasar ninguna guerra. No. Miren lo que ha pasado allá, por ejemplo, ¿no? Ha pasado en Irak, ha pasado en Siria, pasa en Rusia. tantos países, en Rusia con Ucrania. La guerra siempre va a estar presente y la mejor manera de defenderse es disuasiva. Tener nuestros armamentos. Hace poco querían comprar aviones y cuánto problema le han hecho a Dina por comprar los aviones, ¿no? ¿Para qué dicen, como dicen, ¿no? El progresismo dice, ¿para qué nos armamos? Hay que vivir en paz, peace and love, pero hermano, los vecinos no piensan así, pues, Así es. ¿no? En este mundo tú tienes que prever. Eso es lo importante. Hay que prever y siempre renovar. Como se dice, ¿no? Hoy va a venir un terremoto. Ya, ¿cuándo va a venir un terremoto? No siempre nos están diciendo que tengamos la mochila, que sepamos los lugares de evacuación. Así, bueno, yo tengo 30 años y no pasó nada. Las fronteras tienen que verse como un seguro. Cuando tú compras un seguro de vida o de salud, no es porque quieres morirte ni porque quieres enfermarte. Es solamente para cuidar que cuando suceda el hecho de la enfermedad, tengas tu seguro, Así es. en vez de no tenerlo. Igual con las Fuerzas Armadas. Así es. La mejor manera de proteger tus fronteras es armándote, siendo una potencia militar, Así es. y cuando lo necesites, Fuerte, lo tendrás. fuerte. Y si no lo necesitas, bueno, Y ayudar al débil. tienes tu seguro, Y ayudar al débil también. ¿no? Entonces, ahora este conflicto pueden haber conflictos así, mira, como este, ¿no? Por ejemplo, acá había una isla que está al lado peruano, que es parte de los límites, ¿no? Y que no es Santa Rosa, sino la que está al costado de Santa Rosa, que estaba dentro del límite peruano. Nadie discute eso. Y la naturaleza hizo que de esta isla surja otra, que se llama Santa Rosa. Y fue aflorando esta isla y de pronto ahora ya tiene algunos habitantes, ¿no? Pero puede pasar eso en cualquier lugar de nuestra frontera. O también se puede ir todo el río y se acabó. ¿Qué vamos a decir ahí? Y también nosotros podemos perder también. No, sí. Y se hunde el Loreto, ¿y qué hacemos? Entonces, ya, pero eso nos enseña que justamente esos problemas naturales pueden traer conflictos armados, porque ahí viene la interpretación, ¿no? Para Colombia este es territorio colombiano, para Perú no. Entonces, todo para Petra, porque Mira. así lo demás. para Petro en Es este caso. importante lo que dicen, ¿no? Estos eventos naturales pueden traer conflictos armados, Así pero es. más allá de traer conflictos armados, porque ya existe una delimitación, Ujú. es el invento de ese conflicto armado, Ah, eso sí. porque que también aquí hay, favorece. que también Como lo ha señalado Miguel, Petro tiene una desaprobación. Mm, Ya se vienen las elecciones en Colombia. Mm. Y últimamente en el Congreso no le ha dado su respaldo. No, pues, No lo ha respaldado. ujú. Entonces, ¿qué entendemos acá? Que quién sería favorecido si es que Dios no quiera llegáramos a un conflicto bélico. En Claro. principio los mandatarios, porque en pleno conflicto no se van a dar elecciones, o sea, se tendrían que mantener. Sí. No se va a prolongar su mandato. Ese es el principio. Ahora lo que sí debo resaltar, y para mí me parece importante, es la posición que ha mostrado Dina. Sí. O sea, tajantemente, la soberanía nacional, en primer lugar ha puesto la soberanía nacional, Mm. y eso lo ha demostrado cuando ha viajado a Ecuador. Sí. Como debe ser. Importante, cuando uno critica, pues yo he sido uno de los principales detractores de Dina y de su sueldo, pero también tengo que reconocer que ha planteado una postura Sí. que es saludable para el país, ¿no? Nos hace respetar como representante, como la mandataria. Pero que compre armas también. Es que todo mandatario Que compre también sus armas. tendría que trabajar no ideológicamente. Todo mandatario tendría que trabajar a favor de la ciudadanía, Es su de la obligación. soberanía y del desarrollo del país. La ideología queda por un lado. Y lo que uno tiene que buscar es el desarrollo económico. El desarrollo económico. Así la gente tiene dinero para cubrir sus necesidades. Es lo único. Ahora, la Armada peruana, Eso sí, sí. tú dirás que es reconocida la Armada peruana, ¿no? Por grado y todo, pero no estamos mejor que Colombia.
Colombia está mejor que nosotros, tiene más buques que Sí, nosotros. eso también, sí, sí. Y nosotros tenemos más territorio que Colombia. Mira, por ejemplo, ahorita tenemos un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo. Ahí estamos divididos. Y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, armarnos, adquirir armamento bélico, primeramente tiene que tener la aprobación del Congreso. Y como van las cosas, y como tú lo señalas, y hay congresistas que dicen, ¿para qué si no vamos a pelear con los marcianos? Entonces, Aunque ahora último, lo que hizo Dina por cambiar las flotas de aviones, bueno, pues que este es un pretexto, ¿no? Que se haga uno, aunque sea. Claro, pero tuvo oposición esa compra. Claro. Bastante oposición. ¿Y posición de quién? De gente de ¿No? derecha, que dice ser de derecha, ¿no? Por eso sí, es importante recalcar, derecha peruana, de verdad, bajo el contexto y el concepto de definición de pensamiento como una liberal, una que busque capital el desarrollo, como tal no hay. Ojo, así ahora, que algo que no se me, hay que considerar bien no quiero eso. que se me pase y que sí lo recuerdo, justo viendo algunas declaraciones de Petro, en una de sus declaraciones decía, no, Petro no es un hombre de guerra, pero conoce guerra, pero conoce de guerra. Bueno, conoce de guerra, sí, ¿no? Sí, Porque ha sido guerrillero. Claro que él no es un hombre de guerra. Pero si no lo sabía, o para los que lo saben, todos sabemos de dónde viene Petro. Claro. Cómo llega y cómo se inserta en la política. ¿No? Petro Él llega a ser senador. Tuco. Claro, pero él primero, ¿a qué ha pertenecido? Claro, un guerrillero. Grupo del tuquerío. Sí, pues. Es lo mismo que pasó acá, solo que allá sí tuvieron Allá fueron bloques. una realidad distinta y Hubo otra organización también. claro, hubo otra organización y allá captaron, o sea, hubo un tema de pacificación con el tuquerío y ese tuquerío pudo ingresar al espacio político, cosa que aquí no. Aquí el tuquerío, La supuesta amnistía que se dio en Colombia, ¿no? Pero Así es, no les hace acordar lo que ha pasado ahí con lo que... A mí me hace acordar lo que está pasando en Perú. Porque actualmente hay muchos que han sido ex terroristas que se están lavando la cara y se están insertando en la política. solo que aquí se hace de manera independiente, ¿no? Por temas judiciales. Pero allá fue un tema general. General, pero al final la consecuencia es la misma, porque llega al poder. La misma desgracia. Claro. La Es misma lo que buscaban también con el Movadef. Sí, claro. Exacto. El Movadef era el verso político del Sendero. Así es. Es la misma desgracia. Ahora, esto nos enseña pues que hay que cuidar las fronteras, pero de verdad, pues no con una política que ya existe, hay una política nacional, pero simplemente los gobiernos a veces se dejan llevar por su ideología, por sus pactos, digamos, como tú dices, Congreso con Ejecutivo, y se deja de lado algo tan importante como nuestra defensa, que es nuestro seguro de vida, finalmente, ¿no? Y buscar cuidar la ciudadanía, ¿no? Ese es el objetivo. Tanta gente olvidada. Eso trae a colación lo que pasa en Brasil, en la frontera. Mira, eso es importante, mira, porque este hecho también nos permite reflejar el abandono de esos sectores. Claro. Ahora hemos tocado un sector nada más. Una isla. Claro. La otra vez salió un reportaje de la frontera con Brasil donde dice que había un pueblito ahí que hasta hablaba portugués y quería más bien, o sea, si le iban a elegir, diría, Por ejemplo, quiero ser brasileño. tú ves, hay una frontera con el Ecuador que es un pueblito olvidado. La empresa prestadora de internet del Ecuador les da servicio de internet a ese pueblo, en Perú. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque el Estado no ha llegado ahí. Es un peligro, pues. ¿Y cómo tú puedes, Eso es un peligro. si el Estado es limitado, abriendo mercado para que ingresen, inviertan y obviamente buscar que existan esas regulaciones para no afectar a las personas? Pero si el mercado quiere ir, Exacto. porque el mercado a veces no va a querer ir pues al pueblito a Santa Rosa, no creo Ahora, que quiere ir. Es no viable, atractivo. Exacto, atractivo. Más carreteras, da facilidades, muestra las condiciones para que eso sea atractivo. Hay algo que hay que resaltar. Seguridad. El Estado solamente presta las condiciones. Que porque esta declaración que estamos haciendo ahorita, el Estado dice, no, ya mañana vamos a crear una empresa de telefonía, de internet y vamos a brindar. El Estado no sirve para hacer empresa, por si acaso no se le vaya a ocurrir. No vaya a pasar por su mente, vamos a crear una empresa de eso.
No, eso no sirve. No, claro. Ya no sé. Meto esto, sino Claro, solamente presten las facilidades y que venga un privado y que lo haga. Claro. Ahora, en servicios que no brinde el privado, ahí sí puede brindar el Estado, que no es empresa, ¿no? Sino, por ejemplo, servicio de educación, de salud, en fin, que no es una empresa, ¿no? Pero como dice Charles, una empresa, no, la prioridad la tiene siempre el privado por su mentalidad, Porque también mentalidad empresarial. sale un iluminado y dice, mira, vamos a recorrer todos los pueblitos que no tienen internet, que no tienen agua, que no tienen... Y el Estado va a crear la empresa para suministrarles esos servicios. Eso va a ser un elefante blanco como termina siendo Petroperú. Porque solamente defalcan y nunca optimizan sus recursos. Es que como no es plata de su sudor, no es plata del esfuerzo, sino es de nosotros, nuestros impuestos, bajamos. Se gasta y chévere. Lo mejor sería una asociación pública-privada en el mejor. Por ahí también. O sea, No, claro. vengan, ¿no? El mismo es que a veces el privado solo no va a querer ir a las fronteras porque no le es rentable, pero si haces una asociación pública-privada o una OXI, ¿no? Que donde obras por impuestos, en fin, También. ahí puedes atraer a la inversión privada, ¿no? Pero a veces no, a veces por más que tú dices, no, claro, el privado siempre le... Pero a veces el privado también ve su rentabilidad, porque yo ¿para qué voy a ir a la isla de Santa Rosa? ¿Qué? Voy a ganar con 3.000 personas. Nadie va a ir, pero el Estado ahí dice, no, tú anda, yo te pago, ¿no? Por tu inversión que hagas, y yo la administro, algo así, entonces ya ahí podría ir el privado, ¿no? Vamos a medias. Algo así, Podría ¿no? O ser. sea, hacerlo atractivo, ¿no? Hacerlo atractivo. Siempre hay que estudiar, siempre hay que estudiar las realidades, Claro. ¿no? Porque en las realidades, cuando uno estudia la realidad, ahí uno ve. Ah, Puede entrar un privado al 100%. no siempre interviene el Puede privado. entrar jápana, o simplemente ya por ahora el Estado hasta No, que el establezca Estado. las condiciones para que recién Claro. el privado Porque- jápana. ¿Qué pasa si ningún privado quiere? Dejamos a Santa Rosa Claro, y- no pueden hablar. ¿Ah? ¿Qué es eso? Pero Entonces, pues, Esa gente quiere, si quiere, hermano. y esa gente no, pero el privado quiere a ir a Santa Rosa, No estamos hablando de 20, 30 habitantes. 3.000 habitantes. 3.000 habitantes. Ahora, No pueden. ahora mira, lo que se ha visto, es que esta ¿Qué gente gana? es comerciante. Ah, otra Gente cosa. busca podría- desarrollo. Una bodeguita, de repente una bodeguita ahí. Y no solamente eso, sino turismo. Hermano, en la isla de los Uros, ¿tú has ido a la isla de los Uros? Quisiera. Tiene su agente a veces pierde. La isla Ah, no, claro, pero ahí sí, uno, pues. que Se mueve, claro. turismo. Claro. Yo estaba ahí con el Chinchín. Claro, Chinchín, pero Ciudadela. Santa Rosa no tiene turismo. Pero ahí tienes, por ejemplo, mira, Vamos a fomentarle. A eso. un río, ya, por este tema. No está el Amazonas está así. Claro. Se ve un sinfín de variedades de peces. Y ahí hay comercio. Porque de ahí sacan y lo llevan a las ciudades aledañas. El detalle es cómo lo llevas si no hay carreteras, si Claro. no hay, como lo estamos indicando ahorita, las condiciones. Eso es lo que le compete al Estado. Ármame las condiciones, por la pura no nos sacas del bolsillo los impuestos. ¿No? Por eso, en ese caso, el Estado podría intervenir hasta solo. No necesita el privado. Hace su Claro. carretera, Ah, no, hace su... sí, Claro, pues. pero que lo haga bien. O sea, contratas a una empresa que venga y que te lo trabaje. O, como en su momento lo dijo, pues ahí el alcalde agarrabas los del ejército y comenzaban a armar ahí, ¿no? Las carreteras. Pero hay que ver también. Pero ¿y cómo es ahí? Ahí tiene que verse el costo-beneficio. Claro, hay que ver también La bien eso, interesante porque de Toledo. Dios. Es interesante. que- Hasta ahora, ¿no? ahí. Y ni siquiera está, creo, en qué porcentaje. Eso también le coge valor el costo-beneficio. Sí. ahora, ¿cómo tú puedes tener un trabajo mejor elaborado referente a estos puntos? No solamente que el Estado lo gestione, sino que exista un ente regulador que verifique que eso, pero que no tenga nada que ver con el Estado. Que no tenga nada, porque si no, el Estado dejó sin parte y ahí no pasa nada. Que vea si los procedimientos están siendo de manera regular, están funcionando bien, porque si no pasa como lo de Odebrecht. Y ahí nadie dice nada. Pero hay un organismo de control en el Estado. Pero es lo que dice, pues no, pues su parte. Contraloría o la La Contraloría, claro, organismo de control. Pero bueno, referido a este tema, considerando también el detalle de la importancia de armarse. Sí, Que es de todas maneras. fundamental. No vamos a hacer pues o vamos a querer enfocarnos pues no sé, hacer un Corea del Norte, o no, un Corea Irán. no, o sea, la cosa como debe de ser, tener un orden y que ese orden nos pueda dar seguridad. Mira, los países potencia tienen su prioridad en lo que es defensa. Sí. Porque es la visión de un país, ¿no? O sea, proteger. Ahora, ¿por qué crees que Petro se mete con Perú? ¿Por qué crees que Evo en su momento se mete con Perú? ¿Por qué crees que los vecinos
se van metiendo con Perú, porque obviamente pues no se van a meter con Estados Unidos, pues no se van a meter con Brasil, pues no, o sea, obviamente porque saben que nosotros tenemos esa debilidad, Pacifistas, son pacifistas. muy pacíficos, muy buena gente, peace and love, muy progresistas, peace and love, ¿no? Los cavierones. Hermano, Muy bueno. ese progresismo no funciona porque tendría que funcionar en un mundo donde todos sean progresistas, donde todos sean peace and love, donde todos nos vistamos como hippie, vayamos con nuestro, ¿no? Con nuestro moño ahí, ¿no? Así tipo Woodstock, tipo Rasta, y todos peace and love, ahí sí funciona, es como el comunismo, ¿no? Claro. Funciona si todos compartimos nuestro pan, todos compartimos ahí sí funciona un comunismo entre comillas, ¿no? Pero el ser humano no es así, pues. El ser humano busca tener más, obtener más terreno, obtener más territorio, obtener más ganancia. Y los países, si los simbolizamos como si fueran personas, también buscan pues Así es. ganar más territorio, ganar más beneficios. ¿O por qué crees que se unen a otro país cercano para obtener un beneficio? No somos países hermanos, somos países vecinos. Así es. Porque ese país hermano al final te traiciona. Mira Argentina. Argentina dice, oh, Perú, estamos contigo. A ver, manda pues a tus soldados. Porque una cosa es decir estoy contigo. Perú mandó soldados a Argentina. Eso sí es un país hermano. Cuando te manda soldados, se arriesgó a que le declaren la guerra a Perú. La historia, Gran Bretaña, ¿no? Por supuesto. Eso es otra cosa, pues. es la evidencia tangible de la existencia. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta de lo que pasó con Bolivia en la guerra de Chile. Imagínate. Nosotros nos metimos en un chonco que no era nuestro. Sí. Y sacaron la cola y nos quedamos nosotros Nos quedamos. con un muerto que no es Sí. nuestro. Pero Y acuérdate nos también fregamos. existió la Confederación Peruana Boliviana. También, claro. Eso fue Cuando fuimos confederación. Así es. así. Y tal vez confiamos por eso, ¿no? Se confió. Posiblemente. Los hermanos bolivianos. Es que, mire, uno hace un análisis antropológico de todo esto y te das cuenta de que el problema recae en el ser humano. Claro, pues. El ser humano es la solución y también es el problema de la propia existencia. Entonces, si nosotros queremos que las cosas vayan bien, hay que prever, hay que establecer normas, hay que establecer límites y lamentablemente tienen que ser radicales. Porque cuando son ambiguos, cuando son tibios, cuando son blandengues, no pasa nada. Ahora, ¿saben lo que pasó cuando nosotros perdimos territorio con Chile en esa guerra, ¿no? En ese momento el Perú no había definido sus fronteras. O sea, perdió Cuando perdimos Arica Tarapacá. Harina de Tarapacá, pero no había definido sus fronteras con los otros países. Y por eso fue perdiendo también territorio después. Chihuahua, Bueno, antes. Leticia, en Colombia, con Ecuador, con Brasil. Entonces, eso nos enseña que nunca hemos sido previsores. Claro. Porque si nosotros hubiéramos definido nuestras fronteras desde antes, tendríamos pues un terreno mucho mayor. Hemos perdido un tercio, creo, de Perú. Sí. Un tercio Te das cuenta, ves los mapas fácil. del virreinato y antes del virreinato de la época incaica. Claro, pero Una monstruosidad, era el tamaño suyo. El tamaño suyo hasta Ecuador. así es. Así es. Hermano. Entonces, ahí te das cuenta, y ojo, que, y vuelvo a recalcar el problema del ser humano, ¿quién traiciona a Atahualpa? De su gente. Entonces, nos damos cuenta que si nosotros no establecemos normas duras, radicales, pero objetivas y literales, entonces acá no pasa nada. Ahora, ¿quién regala territorio? El gobernante, el Congreso en todo caso, ¿no? No es el pueblo, pero el pueblo tiene la responsabilidad de haber elegido a ese presidente y a ese Congreso. Entonces, al final, nosotros estamos regalando el territorio por elegir mal. Entonces, seamos más conscientes de eso, ¿no? Tú eliges un presidente, puedes elegir a alguien que te esté regalando el territorio. Entonces, tienes que pensar muy bien para votar. Un presidente puede decir mañana, oye, te cedo Santa Rosa, y su palabra es ley. Ni siquiera tiene que escribir un documento. Sí, pues. La palabra del presidente es ley. Ya, listo. El otro país, esa palabra la va a tomar para irse a la Corte Internacional y decir, me da ese territorio. Por eso el riesgo de escoger mal a nuestro presidente. Por el poder que tiene un presidente. Así que quieren llevar la isla Santa Rosa al aire. Bueno, eso será aquí en Colombia. Colombia, Pero nosotros no podemos sentarnos a conversar ni siquiera con ellos. No, ¿qué vamos a discutir ahí? Pues, nada, hermano. Conversar sería Aceptar. Claro, cuando no existe no hay forma de sentarse a conversar. Su tema gubernamental y se acabó. Es más,
disparó incluso ese helicóptero que se metió a Perú. O ese talenzo que metió la bandera en Santa Cruz. Dicen que ellos están buscando la provocación. Sí, pero no, Suelte la flecha para luego mandar los indios. pero ¿por qué? Si estamos defendiendo nuestro territorio. Claro, pero es que ahí el otro compadre Hay que darle candela. Claro. Pues hermano, hay que hacerlo a respetar. Es como, mañana se meten a tu casa, Y para eso, él tiene que armar un broncón. ¿y qué hacemos nosotros? Nos dejamos. Nosotros mantengamos nuestro orden chequeado, ¿no? Si por ahí ya vemos que la cosa se puede complicar. Mira, yo lo tomo como. O sea, Son preocupaciones, porque si no sé, se me ocurre armar un desfile en Santa Rosa y ahí hay que darle candela. Vamos a hacer. todo depende de la magnitud. Porque en sí, en realidad son provocaciones principales. Y ahora, hay que considerar y hay que entender bien, el que está armando el problema es el presidente. Pero el presidente representa a la nación. Claro, pero no es el sector popular, no es la ciudadanía. Sí, pero hay gente que está en contra de él. Entonces, a nosotros nos importa lo que haga el presidente, no su gente. Eso sí. Porque mañana el presidente nos declara la guerra y el enemigo es Colombia, no es el presidente. Así es. Porque el presidente encarna la nación. Complicado, ¿eh? Es como Menem, ¿no? Menem se... Sí, el traicionero. En Argentina, todo el pueblo con nosotros, ¿no? El traidor. Y Menem le vende armas a Ecuador. Terrible. ¿Qué quedamos? Entonces, ¿qué es lo que más importa? Lo que haga un presidente. No, la gente puede querer otra cosa, pero el presidente... Por eso es que es importante votar bien. Eso es así. Una vez más, votemos bien. Bueno, muchachos, este ha sido un capítulo más de Los Peruchos Antisistema. Suscríbanse, compartan, dejen sus likes y entendamos que es importante saber votar para las próximas elecciones y tener un mejor país y un mejor futuro para los nuestros. Cuídense. Chao, nos vemos. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Aunque estamos en el siglo XXI.